Hola a todos, en este video vamos a estudiar el tema de estequiometría. Tenemos la definición que nos dice que es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas entre los reactivos y los productos en una reacción química balanceada. Tenemos el concepto de masa atómica. La masa atómica escrita bajo el símbolo de la tabla periódica es la masa de un solo átomo de dicho elemento. Tenemos el ejemplo del elemento azufre, que se representa con el símbolo químico S mayúscula. Su masa atómica es de 32.07 UMA. Recuerden que esa información la obtenemos en la tabla periódica. Una vez que yo conozca la masa atómica del elemento, puedo hacer el factor de conversión, que en este caso lo obtengo de la información de la masa atómica en la tabla periódica. Como me dice la definición, es la cantidad de átomos que tiene este elemento por la masa atómica del elemento en la tabla periódica. Aquí podemos observar los dos factores de conversión del elemento azufre como mi factor 1. Tengo que 32.07 UMA hay un átomo de azufre, y el factor 2, recordemos que es lo inverso al factor 1. Podemos decir que en un átomo de azufre hay 32.07 UMA. Recordemos que UMA no indica o significa unidad de masa atómica. A continuación tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: calcula la masa en UMA de 100 átomos de cada uno de los siguientes ejemplos. Átomos de magnesio y de hierro. En este caso serían los dos elementos que nos proporciona el problema como tal. A nuestra derecha tenemos las equivalencias que nos van a permitir sacar los factores de conversión y luego hacer el cálculo matemático para calcular la cantidad de UMA que tiene tanto el magnesio como el hierro. Si nosotros sacamos la información en la tabla periódica, podemos observar que la masa atómica del magnesio es de 24.31. Por esa razón, podemos escribir la equivalencia que en un átomo de magnesio hay 24.31 UMA, que recordemos que es unidad de masa atómica. Mi factor 1 sería que en un átomo de magnesio hay 24.31 UMA, y mi factor número 2 sería que en 24.32 UMA hay un átomo de magnesio. Si observamos en la tabla periódica, la masa atómica del hierro es de 55.85, y en función de esta equivalencia yo puedo decir que en un átomo de hierro hay 55.85 UMA, que en este caso sería unidad de masa atómica. Con esa información puedo sacar el factor de conversión. Mi primer factor de conversión, escribo que en un átomo de hierro hay 55.85 UMA, y el factor 2 sería 55.85 UMA hay un átomo de hierro. Una vez que nosotros tengamos los factores de conversión tanto del magnesio como del hierro, lo que debemos hacer es hacer el cálculo matemático. Empezamos con lo que nosotros conocemos, o mi dato conocido, que en este caso sería 100 átomos de magnesio. Vamos con el primero, que sería el magnesio. Yo voy a multiplicar esa cantidad por el factor de conversión que más me convenga. Recordemos
que en el numerador vamos a colocar lo que nosotros necesitamos calcular. En este caso, nos van a calcular la cantidad de masa en UMA. Por esa razón, debo escribir en el numerador la cantidad de masa en UMA. Si observamos el factor número 2, ya tiene UMA en el numerador, que es lo que yo necesito en este caso. Escribo 24.31 UMA y en el denominador colocamos que un átomo de magnesio lo colocamos en el denominador. ¿Qué debemos hacer? Eliminamos las unidades, en este caso sería átomos de magnesio con átomos de magnesio, y el resultado me va a quedar expresado en masa. En este caso sería UMA. El resultado sería 2431 UMA. Ya tendríamos el resultado correcto para nuestro primer elemento, que en este caso sería el magnesio. Hacemos el mismo procedimiento para el hierro. Escribimos 100 átomos de hierro por, recuerden, colocamos en el numerador lo que necesitamos calcular, sería la masa. Observamos cuál de los dos factores de conversión tiene UMA en el numerador, sería el factor número 2. Colocamos 55.85 UMA y lo dividimos entre un átomo de hierro. Lo que debemos hacer es eliminar las unidades, átomos de hierro, y el resultado me quedará expresado en masa. Si yo multiplico 100 por 55.85, sería 5.585 UMA. Y ya tendríamos los resultados tanto para el magnesio como para el hierro. La masa en UMA para el magnesio sería de 2.431 UMA y para el hierro sería de 5.585 UMA. A continuación, nos dan otro ejemplo, que sería el número 2, que nos dice: determina el número de átomos en una muestra de cobre que tiene una masa de 7.82 por 10 a la 10 UMA. Recordemos que debemos buscar la información en la tabla periódica para saber la masa atómica del elemento que sería el cobre. Acá tenemos que un átomo de cobre hay 63.55 UMA, sería la masa atómica. A partir de esa información yo puedo sacar factores de conversión. Digo que en un átomo de cobre hay 63.55 UMA, ese sería mi factor número 1. Y el factor número 2, coloco que en 63.55 UMA hay un átomo de cobre. Lo que debemos hacer es hacer el cálculo matemático. Recordemos que siempre debemos comenzar por el dato conocido que nos proporciona el problema. Coloco 7.82 por 10 a la 10 UMA. Eso lo vamos a multiplicar por el factor de conversión
debemos observar cuál es el que más nos conviene. Recordemos una vez más que en el numerador voy a colocar lo que yo necesito calcular. Como nos están pidiendo el número de átomos, en el numerador debemos colocar el valor en átomos. Utilizamos el factor número 1. Decimos que en un átomo de cobre hay 63.55 UMA. Eliminamos las unidades. UMA, UMA, para que el resultado me quede expresado en átomos de cobre. Si yo hago esa operación matemática, me va a dar 1.23 por 10 a la 9 átomos de cobre. Sería a la 9. ¿Okay? Recordemos que en la calculadora colocamos 7.82 por 10 a la 10 y lo dividimos entre 63.55 para que el resultado nos dé 1.23 por 10 a la 9 átomos de cobre. Sería el resultado para este problema. Como siguiente punto tenemos la masa fórmula, que nos dice es la suma de las masas atómicas de todos los átomos en su fórmula. Para determinar la masa fórmula multiplicamos el subíndice de cada elemento por su masa atómica y se suman los resultados. Ok. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice calcula la masa fórmula del hidróxido de magnesio que se encuentran en algunos antiácidos. El procedimiento que debemos hacer es observar cuál es la masa atómica de cada uno de los elementos involucrados en esa fórmula química. Tenemos 3 elementos, el magnesio, el oxígeno y el hidrógeno. La masa atómica del magnesio es de 24.31, la del oxígeno es 16, la del hidrógeno es 1.008. Una vez que ya yo tenga esa información, lo que debo hacer es hacer los cálculos matemáticos utilizando la información que ya tengo. Como ya tengo la masa atómica de cada elemento, lo que debo observar es la fórmula química del hidróxido de magnesio. Recordemos que los subíndices me indican la cantidad de átomos que tiene cada elemento químico. El magnesio, si observamos en la fórmula química, tiene un 1 imaginario. Recordemos que en química, cuando no hay un subíndice, se sobreentiende que el valor es 1. Por esa razón, nosotros debemos escribir que en un átomo de magnesio hay, o lo multiplicamos por 24.31 UMA entre un átomo de magnesio. ¿Qué sería lo que tenemos acá? Recordemos que estamos calculando la masa fórmula, por lo tanto, el resultado debe ir expresado en masa. Cuando nosotros hacemos ese cálculo matemático, multiplicamos 1 por 24.31 entre 1, nos va a dar el mismo resultado. Así que ya tenemos 24.31 sería la masa del magnesio. Hacemos el mismo procedimiento para el elemento oxígeno. Observamos que fuera del paréntesis hay un 2, ese 2 sería un subíndice
Y ese 2 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, el oxígeno tiene un átomo. Si lo multiplico por 2, serían 2 átomos. Y lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno, que serían 16. Eliminamos las unidades, átomos con átomos, para que el resultado me quede expresado en masa. Si yo multiplico 2 por 16, me va a dar un resultado de 32. Sería la masa atómica del oxígeno. Hacemos el mismo procedimiento para el hidrógeno. Ese 2 que está fuera del paréntesis multiplica a un átomo. Serían 2 por 1, 2. Coloco 2 átomos de hidrógeno y lo multiplico por la masa atómica del hidrógeno, que en este caso sería 1.008. Elimino las unidades de átomos de hidrógeno. Acá iría hidrógeno, no oxígeno. Y hago la operación matemática. 2 por 1.008 nos da un total de 2.016. Vamos a colocar acá que este es hidrógeno. ¿Qué hacemos cuando tenemos esos tres resultados? Debemos sumarlos. En este caso, sumaríamos 24.31 más 32 más 2.016. Si nosotros hacemos esa suma, nos va a dar un resultado de 58.33 UMA. En este caso sería la masa fórmula del hidróxido de magnesio. Y de esta manera tenemos el resultado correcto para ese ejemplo.